Bienvenidos a otro video de Pokinfo. Apóyenos con sus likes y suscríbanse. Gracias. Hoy veremos la historia secreta que vincula a los anglosajones con los banderistas nazis de Ucrania desde la caída del Tercer Reich. La opinión pública occidental ha sido incapaz de percibir el resurgimiento del racismo nazi en Ucrania y en los países bálticos, y tampoco se ha dado cuenta que muchos de los ucranianos que hoy llegan a Europa occidental están permeados por la ideología banderista, ideología nazi. El apoyo masivo que Estados Unidos y sus aliados aportan a los banderistas ucranianos contra Rusia es comparable al apoyo que Occidente aportó hace 70 años a la Alemania de Hitler contra la URSS. Debemos recordar que absolutamente todos los estados de Occidente creyeron en algún momento que los nazis eran la solución para la crisis económica de 1929. Creyeron que solo los nazis podían proponer una alternativa creíble al capitalismo. Por supuesto, casi todos esos estados cambiaron de opinión cuando el peligro nazi se volvió contra ellos. Como ejemplo, vale la pena recordar que el ministro de Exteriores de Francia, Georges Bonnet, encantado ante la política del Reich hacia los judíos, propuso a su homólogo alemán, Joachim von Ribbentrop, deportar a los judíos de Francia, de Polonia y de Alemania a una lejana colonia francesa, Madagascar. El propio Georges Bonnet firmó a nombre de Francia el compromiso franco-alemán de colaboración pacífica con el ministro de Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop, el 6 de diciembre de 1938. El primer ministro británico Neville Chamberlain organizó por su parte los acuerdos de Múnich, firmados el 30 de septiembre de 1938, que liquidaron Checoslovaquia en beneficio del Tercer Reich, mientras que el gobernador del Banco de Inglaterra, Montagu Norman, robó 27 toneladas de oro checoslovaco para ayudar a reforzar los ejércitos nazis. También hay que mencionar que, en 1940, Prescott Bush, el padre del presidente estadounidense George H. Bush y abuelo del presidente George W. Bush, invirtió en las fábricas del campo de prisioneros de Auschwitz, que se transformaría en campo de exterminio en 1942. Después de la caída del nazismo, ninguno de aquellos personajes tuvo que comparecer ante la justicia. Al contrario, se hizo el mayor esfuerzo por enterrar aquellas infamias. Hoy deberíamos evitar que eso vuelva a suceder. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alfred Rosenberg, teórico del nazismo y ministro del Este del Tercer Reich, confió al letón Gerhard von Mendt la misión de lograr que los pueblos de la URSS se pusiesen del lado de Hitler. Von Mendt concibió entonces un modelo de manipulación de las minorías que la CIA retomó posteriormente. Con la cooperación del Gran Muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini, Von Mendt creó escuelas de clérigos musulmanes en las ciudades alemanas de Göttingen y Dresde, hizo nombrar un gran muftí en Crimea y enroló musulmanes en las SS. Von Mendt fue también el oficial encargado de atender al nacionalista ucraniano Stepan Bandera. En Washington, el presidente Harry Truman y su sucesor Dwight Eisenhower decidieron esforzarse al máximo en la guerra psicológica contra los soviéticos. Fue así como la CIA creó el Comité Americano para la Liberación de los Pueblos de la URSS, que manejó las transmisiones de Radio Liberty desde Múnich. En otras palabras, la CIA recicló al nazi letón Gerhard von Mendt, quien propuso a sus nuevos jefes estadounidenses abrir en Múnich una mezquita, que en definitiva fue puesta en manos de Seth Ramadán, el yerno del fundador de la hermandad musulmana, Hassan al-Banna. También fue von Mendt quien arregló los problemas de Stepan Bandera y lo recicló en el MI6 y en la CIA. Por orden del Tercer Reich, el ex lugarteniente de Stepan Bandera y primer ministro ucraniano impuesto por los ocupantes nazis, Yaroslav Stetsko, fue uno de los fundadores del Bloque de Naciones Antibolcheviques o ABN, por sus siglas en inglés, durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, durante la Guerra Fría, Stetsko perpetuó la existencia del ABN, pero al servicio de Estados Unidos, y se convirtió en un pilar de la Liga Anticomunista Mundial, UACL por sus siglas en inglés, creada por la CIA. La sede del ABN se instala en Múnich,
desde donde Stepan Bandera y Jaroslav Stetsko dirigen operaciones de sabotaje dentro de la URSS. El presidente de la BN es el danés Ole Bjørn Kraft, expresidente del Consejo del Atlántico Norte, la autoridad civil que dirige las fuerzas de la OTAN. Varias operaciones fueron organizadas en colaboración con la CIA y con el MI6, o sea bajo la supervisión de Frank Wisner, el abuelo por alianza de Nicolás Sarkozy y de Kim Philby. Pero Philby trabajaba para los soviéticos y transmitió al KGB la información necesaria para hacerlas fracasar. Uno de los colaboradores de Jaroslav Stetsko, Lev Dobriansky, se convirtió en embajador de Estados Unidos en Bahamas y su hija Paula Dobriansky fue subsecretaria de Estado para la Democracia en la administración de George Bush hijo. Fue precisamente Paula Dobriansky quien financió, durante 10 años, una serie de estudios históricos tendientes a hacer olvidar que el Holodomor, la gran hambruna que afectó Ucrania entre 1932 y 1933, también asoló Rusia y Kazajstán y a hacer creer que fue organizado por Stalin para acabar con el pueblo ucraniano. Los banderistas utilizan ese mito para afirmar que existe un odio secular ruso contra los ucranianos. Posteriormente, Paula Dobriansky ocupó altos cargos en la agencia de prensa Reuters y hoy trabaja en el Atlantic Council. Paula Dobriansky era vicepresidente de la NED en el momento que ocurrió el levantamiento en la Plaza Maidán. Stepan Bandera es asesinado por el KGB en 1955. Stetsko falleció en 1986. Los dos están enterrados en Waldfriedhof, Alemania. En 1979, el presidente estadounidense James Carter autoriza la Operación Ciclón para enviar yihadistas árabes, miembros de la Hermandad Musulmana, a que luchen contra el gobierno comunista afgano. Es entonces cuando aquella pequeña organización terrorista se convierte en un verdadero ejército. Después de la guerra en Afganistán, vendrían las de Yugoslavia y Chechenia y finalmente aparece el Emirato Islámico, DAES, en Irak y en Siria. Durante 40 años, se invita a todos los países miembros de la OTAN a que concedan asilo político a los yihadistas perseguidos por las dictaduras árabes. Al menos 17 países miembros de la OTAN participan en la operación Timber-Sycamore de entrega de armas a los yihadistas por valor de miles de millones de dólares. Hasta el día que esos terroristas acabaron por amenazar a los países occidentales. Habría que aprender a no cometer otra vez los mismos errores. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos incorporó a su dispositivo antisoviético numerosos nazis especializados en tareas de represión. Entre ellos había individuos como Klaus Barbie, el carnicero de León, reciclado como jefe de la represión en Bolivia, y Alois Brunner quien, después de haber exterminado judíos en Austria, Grecia y Francia, fue convertido en consejero especial del presidente sirio en 1954, antes de la llegada del partido Baas al poder. Parecía que, después de la desaparición de la URSS, la CIA y el MI6 habían puesto fin a todo eso. Sin embargo, a raíz de la disolución del Pacto de Varsovia y de la independencia adquirida por ciertos estados exsoviéticos, aparecieron en el espacio público milicias banderistas, ustachis y nazis, y obtuvieron el respaldo de los anglosajones en nombre de la colaboración de sus padres durante la Guerra Fría. Veamos varios ejemplos. En Bulgaria, desde hace unos 15 años, se realiza anualmente en Sofía, la capital, una manifestación pública en recuerdo del general Risto Lukov. En Estonia, la misma tendencia comenzó, en 2009, con la repatriación de las cenizas del coronel de las SS, Alfons Revan, llamado el Rommel estonio. Vino después la inauguración de una placa conmemorativa, también con el apoyo del presidente Thomas Hendrik Ilves, quien fue funcionario estadounidense. En 2012, el ministro de Defensa estonio, Emes Reinsalu, estuvo en la isla de Saaremaa para participar en una ceremonia de la Alianza de Combatientes por la Libertad de Estonia, una organización de estonios que colaboraron con los nazis, y para felicitar allí a exmiembros de las SS por haber liberado la patria.
En Letonia, la presidente Vaidave Freiberga afirmó que los SS eran héroes de la lucha antisoviética. Esta señora presidente letona hizo modificar los manuales de historia de las escuelas y autoriza la realización de manifestaciones en recuerdo de esos héroes. En Letonia, con un 25% de habitantes de origen ruso, se ha prohibido el uso del idioma ruso en las escuelas de nivel secundario. Junto con Estonia, Letonia construyó en 2018 un muro en su frontera con Rusia. En Bolivia, el MI6 británico se apoyó en la comunidad ustache existente en ese país para derrocar al presidente Evo Morales en 2019. El 18 de noviembre de 2020, la tercera comisión de la Asamblea General de la ONU adoptaba una resolución sobre la lucha contra la glorificación del nazismo, del neonazismo y otras prácticas que contribuyen a alimentar las formas contemporáneas de racismo, de xenofobia y de intolerancia. Solo votaron en contra Estados Unidos y Ucrania y todos los miembros de la OTAN y de la Unión Europea se abstuvieron. El 8 de mayo de 2007, en la ciudad ucraniana de Ternopil, grupúsculos nazis e islamistas crearon un frente antiimperialista para luchar juntos contra Rusia. Organizaciones de Lituania, Polonia, Ucrania y Rusia participan en ese frente, que incluye separatistas islamistas de Crimea, de Adiguea, de Dagestán, de Inguchetia, de Kabardino-Balkaria, de Karachayevo-Cherkesia, de Osetia y de Chechenia. Al no poder viajar a Ternopil debido a sanciones internacionales contra el emir autoproclamado de Ichkeria, Chechenia, Doku Umarov, a quien la ONU considera miembro de Al-Qaeda, envía un texto que será presentado a los participantes. El presidente de ese frente antiimperialista es el ucraniano Dmytro Yaresh, quien se va a luchar en Chechenia. Junto con el llamado Führer Blanco, Andriy Biletsky, Dmytro Yaresh crea Pravý Sector, sector derecho, grupo de extrema derecha muy presente en la Plaza Maidán. Yaresh y Biletsky también crean después el batallón Azov. Desde el 2 de noviembre de 2021, Dmytro Yaresh es consejero especial del jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de la disolución de la URSS, Ucrania resucitó sus viejos demonios. Los manuales de historia de los escolares fueron modificados y hace 30 años que se enseña a los niños ucranianos que su país solo fue independiente gracias a los nazis. También se les inculca que no tienen genes comunes con los rusos, los cuales son una raza inferior. Cada año, decenas de miles de niños y adolescentes ucranianos van a los campos de vacaciones de los banderistas, como las juventudes hitlerianas de la Alemania nazi. Esos son los jóvenes, niñas y niños que hoy encuentran asilo en los países miembros de la Unión Europea. Como antes sucedió con los jóvenes, niños y niñas vinculados a la hermandad musulmana, es muy probable que acaben perpetrando atentados en los países que hoy los reciben. En este instante, los banderistas ya están reclutando cadetes en Alemania, Canadá, Francia y Polonia, así como en Reino Unido y en Estados Unidos, e incluso captan oficiales en las academias militares de esos países. Con ese objetivo crearon, en 2019, una orden secreta llamada Centuria que difunde la ideología banderista y pronazi. Centuria se opone a los procedimientos democráticos y al sufragio universal. Sus miembros recitan la Plegaria de los Nacionalistas Ucranianos, redactada por Josef Maschak durante el breve periodo que separó las dos guerras mundiales, y enarbolan la Cruz del Sol danesa mientras multiplican las referencias a la sociedad Thule, de la cual provenían los más altos dignatarios nazis. Los ejércitos occidentales de hoy no han tomado en serio esa amenaza. Como ya sucedió en el Medio Oriente con la ideología de la hermandad musulmana, la ideología pronazi de los banderistas se extiende en Occidente como un reguero de pólvora. La bestia inmunda del Apocalipsis ya está entre nosotros. ¿Cómo podemos ser tan ciegos? Fuente Red Voltaire, artículo de Thierry Meyssan. Hasta aquí la información, esperamos les sea de utilidad. Les agradecemos por vernos, no olviden dejar su like y nos vemos en el próximo.